En Hollywood, algunos momentos han sido tan explosivos que actores y celebridades han protagonizado peleas reales, gritos, insultos y hasta daños físicos que quedaron para la historia. Uno de los casos más fuertes y tensos ocurrió durante el rodaje de Los Indestructibles en 2010. En el set, la atmósfera estaba cargada de testosterona, pero nadie esperaba que los viejos rivales de Rocky IV casi terminaran en una trágica pelea. Sylvester Stallone, bajo el estrés de dirigir y actuar, perdió los papeles y comenzó a atacar verbalmente a Dolph Lundgren delante de todo el equipo. Le gritó que su actuación era mediocre y soltó la frase que encendió la mecha: "Mi abuela lo haría mejor que tú, lárgate de mi set". Pero Stallone olvidó con quién estaba hablando. Lundgren no es solo un actor, es un ingeniero químico con un cinturón negro de tercer grado en Karate Kyokushin. El fosfato tiene una densidad de 1.852 y se derrite a 44.2 grados. Oigan, necesito pólvora pronto. Hágalo, el hombre es ingeniero químico, ¿no? Y además becado. Un hombre capaz de causar daños reales. La humillación pública hirió el orgullo del gigante sueco de una forma profunda. Dolph, con la sangre hirviendo, no respondió con gritos. En un estado de furia contenida que asustó a los presentes, se fue directo a su camerino. Fue en ese momento donde el drama escaló. Lundgren llamó a su esposa para decirle: "Si me dice una palabra más, lo voy a noquear". La tensión era tan real que los productores corrieron detrás de él, sabiendo que si Dolph golpeaba a Stallone, la película se acababa y el director terminaría en cuidados intensivos. Stallone, al darse cuenta de que Lundgren hablaba en serio y que estaba a punto de desatar a la bestia del norte, tuvo que hacer algo que rara vez hace: disculparse. Stallone se acercó al camerino de Dolph, le pidió perdón sinceramente y admitió que se había pasado de la raya. Fue un momento de máxima tensión donde Hollywood casi pierde a su director estrella a manos de un actor que ya no estaba dispuesto a recibir ni un insulto más. Pero Stallone no era el único que buscaba imponerse a base de gritos. Años antes, un jovencísimo Tom Cruise demostró que su intensidad podía ser tan peligrosa como la de cualquier veterano de acción. Mucho antes de ser la superestrella mundial que salta de aviones y escala edificios, un joven Tom Cruise ya demostraba que no conocía el significado de la palabra relajarse. En 1983, durante el rodaje de The Outsiders, el set estaba lleno de jóvenes promesas con la testosterona por las nubes, pero nadie igualaba la intensidad volcánica de Cruise. El conflicto estalló durante un ensayo para una de las escenas de pelea callejera. Fiel a su estilo de darlo todo, los actores practicaban la coreografía con tal velocidad que el control se perdió. En un movimiento mal calculado, Rob Lowe conectó un golpe accidental pero sólido directamente en el rostro de Cruise. Lo que debía ser una práctica profesional se convirtió en una pelea real en segundos. Tom, poseído por esa competitividad feroz, contraatacó con tal fuerza que, como el mismo Rob Lowe confesó años después, lo dejó completamente noqueado en el suelo. And Tom is like this beast, but I hit him real clean, and I rang his bell, and the next thing I knew, I woke up, I was coming to on the floor, and he like completely knocked me out. Because I hit him dazed hard. him. Yeah, and his eyes just went black. Fue el primer aviso para Hollywood de que Tom Cruise no sabía cómo frenar una vez que la acción comenzaba. Años después, Rob Lowe recordó el incidente con una mezcla de humor y asombro. Describió a Tom Cruise en aquel set como un animal salvaje, alguien que estaba tan obsesionado con ganar y ser el mejor que convertía cualquier actividad, desde un ensayo hasta una simple partida de ping pong, en una cuestión de vida o muerte. Este choque fue el primer aviso para Hollywood de que Tom Cruise no era un actor común, era una fuerza de la naturaleza capaz de dejarte un ojo morado antes de que el director gritara ¡acción! Sin embargo, mientras Tom Cruise peleaba por pura competitividad juvenil, otros actores debían usar su fuerza física para algo mucho más serio: defender su dignidad frente a los poderosos de la industria. En 1973, Jim Kelly estaba a punto de hacer historia como el primer gran héroe de acción afroamericano en las artes marciales, compartiendo pantalla con el legendario Bruce Lee en Enter the Dragon. Pero antes de que las cámaras rodaran, Kelly tuvo que enfrentar una batalla muy distinta en las oficinas, la de los productores que intentaban menospreciar su valor. El conflicto estalló cuando Kelly ya se encontraba en Hong Kong para el rodaje.
aprovechando que el papel de Williams le había sido otorgado a último minuto tras la salida de otro actor. Los ejecutivos intentaron jugar sucio, llamaron a Kelly para informarle que reducirían su salario a la mitad de lo pactado. Pensaron que al ser un actor nuevo en un país extraño, Kelly simplemente bajaría la cabeza y aceptaría las migajas con tal de no perder su gran oportunidad. Se equivocaron rotundamente. Jim Kelly no solo era un actor, era un campeón mundial de karate con un temperamento de acero. Cuando los productores lo llamaron para imponerle los cambios, Kelly se plantó firme y con una calma aterradora les dejó claro que no se dejaría pisotear. Mirándolos a los ojos, les lanzó un ultimátum que paralizó la oficina. O me pagan lo que acordamos, o me subo al siguiente avión de regreso a Estados Unidos ahora mismo. Se dice que el ambiente en la oficina se volvió tan tenso que el aire se podía cortar con un cuchillo. Kelly no necesitó lanzar un solo golpe. Su postura de combate y su mirada les enviaron un mensaje directo. Si quieren resolver esto físicamente, estoy más que listo. Los productores, al ver que tenían frente a ellos a un hombre que no conocía el miedo y que era respetado profundamente por el mismo Bruce Lee, se dieron de inmediato. No solo mantuvieron su contrato, sino que le dieron el respeto que merecía. Bruce Lee, quien admiraba la autenticidad y el espíritu guerrero de Kelly, celebró que su compañero no se dejara intimidar. Kelly obligó a los productores a retroceder sin lanzar un solo golpe. Pero ¿qué pasa cuando un peleador real, acostumbrado a dominar en las calles, intenta desafiar a una estrella de cine? Kimbo Slice estaba a punto de descubrir que existen habilidades que no se aprenden en los callejones, sino en la disciplina de un maestro. En el mundo de las peleas, pocos nombres inspiraban tanto temor a finales de los 2000 como Kimbo Slice, el legendario peleador de las calles de Miami, con su barba icónica y su pegada devastadora. Se había convertido en un fenómeno viral por noquear gigantes en patios traseros. Cuando fue contratado para la película Blood and Bone, todos en el set esperaban ver a la bestia en acción, pero Kimbo no sabía que el protagonista, Michael J. White, era mucho más que un actor de Hollywood. White posee cinturones negros en 7 disciplinas diferentes y es conocido por estudiar la mecánica del cuerpo de forma casi científica. Durante un descanso del rodaje, Kimbo, confiado en su fuerza y en sus reflejos de peleador de élite, comenzó a cuestionar la efectividad de las artes marciales tradicionales frente a la potencia bruta de la calle. Fue entonces cuando ocurrió un momento que quedó grabado en la memoria del equipo y se hizo muy viral en YouTube. White le propuso una lección de física aplicada al combate, el movimiento no telegráfico. Le explicó a Kimbo que los peleadores de calle suelen anunciar sus golpes moviendo ligeramente el hombro antes de lanzar el puño. Te voy a golpear antes de que veas mi hombro moverse, le advirtió White con total serenidad. El resultado fue un shock absoluto para el sistema de Kimbo. White le pidió que intentara evitar un golpe directo a su mano. Una y otra vez el puño de White impactaba como un resorte explosivo antes de que Kimbo pudiera siquiera parpadear. El rey de las calles, un hombre que vivía de sus reflejos, no podía ver cuándo salía el brazo del actor porque el hombro de White permanecía inmóvil. Fue en ese instante donde quedó claro quién dominaba el espacio. White no solo era rápido, demostró que gracias a su superioridad técnica y sus conocimientos científicos de la anatomía, podía haber noqueado a Kimbo en cualquier momento si así lo hubiese deseado. Tenía el control absoluto de la distancia y el tiempo, dejando a la fuerza bruta de Slice totalmente indefensa ante una precisión que no podía calcular. No puedo verlo venir. Simplemente no puedo, confesó Kimbo frente a las cámaras del detrás de escenas, con una mezcla de frustración y asombro. No hubo sangre, pero hubo una lección de humildad. White le dio una lección que Kimbo Slice llevó consigo hasta el final de sus días. En un combate real, la velocidad que no puedes ver es mucho más peligrosa que los músculos que sí puedes ver. Pero si de peligros inesperados hablamos, pocos casos son tan sorprendentes como ver a un actor de método, mucho más pequeño, noquear a uno de los hombres más rudos de la actualidad. El rodaje de Lawless no necesitaba efectos especiales para crear tensión. El ambiente ya era una zona de guerra gracias a sus protagonistas. Tom Hardy, conocido por su físico imponente, tenía la costumbre de molestar constantemente a Shia LaBeouf con bromas pesadas de hermano mayor. Pero LaBeouf, un actor de método extremadamente volátil que estaba consumiendo alcohol real para meterse en su papel, no estaba dispuesto a tolerar ni una burla más.
Un día, tras una provocación de Hardy cerca de las escaleras, los cables de Shia se cruzaron. Sin previo aviso, el pequeño Shia se lanzó contra el gigante. El impacto fue tan sorpresivo que LeBeouf logró conectar un golpe que hizo que Hardy perdiera el equilibrio, haciéndolo caer por un tramo de escaleras y dejándolo aturdido en el suelo. El propio director, John Hillcoat, confesó que la pelea fue real y aterradora. Aunque Hardy hoy cuenta la historia entre risas, admitiendo que Shia lo noqueó por sorpresa, lo cierto es que ese día la jerarquía de Hollywood se invirtió. El depredador terminó siendo la presa ante un actor que estaba dispuesto a todo por defender su espacio. Aún así, por muy explosivo que fuera ese golpe, no se compara con una rivalidad que lleva viva más de 40 años y que comenzó increíblemente por una simple mancha de mostaza. En 1974, el set de The Lords of the Flatbush se convirtió en una olla de presión. Sylvester Stallone y Richard Gere eran dos jóvenes lobos con hambre de fama, pero sus personalidades chocaron como dos trenes de alta velocidad. Stallone no soportaba lo que él llamaba la actitud arrogante de Gere. Nadie imaginó que el detonante final sería algo tan absurdo como un almuerzo. Sucedió dentro de un coche de la producción. Stallone intentaba relajarse cuando Gere entró al vehículo cargando un pollo frito empapado en mostaza. Stallone le lanzó un ultimátum: si me cae una sola gota de eso en los pantalones, te vas a enterar. Gere ignoró la advertencia y segundos después una mancha amarilla aterrizó sobre el muslo de Stallone. Lo que siguió fue un estallido de violencia. Stallone le encajó un codazo brutal en la cabeza a Gere y lo empujó fuera del coche, dejándolo tirado en el asfalto. El director, ante la imposibilidad de que ambos trabajaran juntos, decidió despedir a Richard Gere. Hasta el día de hoy, ambos actores se evitan. Gere permanece convencido de que Stallone fue la mente maestra detrás del infame y falso rumor del gerbo, que casi destruye su carrera en los años 80. Un odio que nació de una mancha y se convirtió en la enemistad más larga de Hollywood. Si te gustó este video, aquí te recomiendo la primera parte de este video con personajes como Steven Seagal, Van Damme, Michael J. White, entre otros que no puedes perderte. Gracias por acompañarme, te veo en el siguiente video.